para todos, ¿no? Pero dice la canción: juventud, oye mi voz, quiero contarte, escucha esta canción que Jesús su vida dio por ti. Juventud. Escucha esta canción. Quiero contarte, quiero decirte, escucha esta canción. Que Jesús su vida dio por ti, para sacarte, para salvarte del mundo pecador. Para sacarte, para salvarte del mundo pecador. Piensa en este momento, ¿qué será de ti? El tiempo termina, todo se acaba, Cristo viene ya. El tiempo termina, todo se acaba, Cristo viene ya. Por amor me ha rescatado del negro mundo donde habitaba. Por amor me ha rescatado del negro mundo donde habitaba. Y una lucha de aflicciones mi corazón era atormentado. Y una lucha de aflicciones mi corazón era atormentado. Cristo es la verdad, el camino a la salvación. Cristo es la verdad, el camino a la salvación, que alumbró mi vivir con la luz que nunca apagó. Y tan solo Jesús vivirá en mi corazón. Y tan solo Jesús vivirá en mi corazón. Vivirá en mi corazón. Cristo es la verdad, el camino a la salvación. Cristo es la verdad, el camino a la salvación, que alumbró mi vivir con la luz que nunca apagó. Y tan solo Jesús vivirá en mi corazón. Y tan solo Jesús vivirá en mi corazón. Vivirá en mi corazón. Amén, hermanos. La siguiente canción fue una de las primeras canciones que creamos para el grupo hace muchísimos años atrás, y fue de bendición para hola. Ya, se quiere atracar el micro también, hermanos. Así como mi voz, ¿no? Así como mi voz. Hola, hola. Hola.
Hola, hola, ahí está. Decía que el cable se quiere atracar, así como mi voz, hermano, también se quiere atracar, ¿no? Pero todavía podemos cantar un poquito más, hermanos. Estamos un poco mal de la garganta, pero Dios todavía, hermanos, nos ayuda para seguir cantando. Y dice la canción: y el que te sigue sabe a dónde va. Tú que has decidido seguir a Jesucristo como tu Salvador personal, tienes que saber que estás yendo a un camino perfecto, a un camino exacto. Ahí no te vas a perder. No te estás yendo por un lado donde no te conviene, ¿no? Ahora, si no sigues a Cristo y sigues al mundo, ahí sí te vas a perder, ¿no? Sigues a tus amigos te van a inculcar cosas malas. Sigues a tus amigas, a tu mejor amigo, a tu mejor pata, dices, ¿no? Pero él no te va a llevar a un buen camino. Y el que te sigue sabe a dónde va. Y el que te sigue hallará felicidad. Quiero seguir tus huellas, quiero seguir tu amor. Voy a entregar mi corazón, voy a seguirte a ti. Quiero alabarte siempre, quiero vivir por ti. Voy a seguir amándote, voy a seguirte a ti. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Tú eres el mensaje del verdadero amor. Y el que te sigue sabe a dónde va. Y el que te sigue hallará felicidad. Y el que te sigue sabe a dónde va. Y el que te sigue hallará felicidad. Quiero seguir tus huellas, quiero seguir tu amor. Voy a entregar mi corazón, voy a seguirte a ti.
quiero alabarte siempre, quiero vivir por ti. Voy a seguir amándote, voy a seguirte a ti. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Tú eres el mensaje del verdadero amor. Y el que te sigue sabe a dónde va. Y el que te sigue hallará felicidad. Y el que te sigue sabe a dónde va. Y el que te sigue hallará felicidad. Hermanos, gracias hermanita. Otrita más, la yapa. Bueno, no hay segunda sin tercera, ¿no? Ni tercera sin cuarta, van a decir, hermanitos. Bueno, estábamos hablando hace un momento de la juventud, ¿no? Y es cierto, cuando se habla de la familia y cuando nuestro hermano Juan Rabanal nos aconseja, nos exhorta a tener cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿no? Que Dios nos bendiga, hermanos, para que ellos nos puedan contar sus cosas también, porque a veces hacen las cosas a escondidas, los adolescentes, porque no confían en los papás. Pero Dios permite, hermanos, que podamos llegar a ellos para darles un consejo sano, sabio a su tiempo. Y bueno, ellos siempre, la juventud de este tiempo siempre está buscando amor, según ellos, en el placer o a veces en el dinero, pero de esa manera no se encuentra. Y de eso se trata esta canción, la juventud de este tiempo, dice la canción. La juventud de este tiempo busca siempre paz, o en el placer o en la plata, nunca lo van a encontrar. La juventud de este tiempo busca siempre paz, en el placer o en la plata, nunca lo van a encontrar. Chasquicuna te viene a invitar, Chasquicuna te viene a invitar, para que busques a Dios y esa paz Él te dará. Para que busques a Dios y esa paz Él te dará. Todo termina en la muerte, hermano mío. Luego verás al Señor con Jesucristo tu Salvador. Todo termina en la muerte, hermano mío. Luego estarás cara a cara con Jesucristo tu Salvador. Chasquicuna te viene a invitar, Chasquicuna te viene a invitar, para que busques a Dios y esa paz Él te dará. Para que busques a Dios y esa paz Él te dará.
juventud de este tiempo busca siempre paz. En el placer o en la plata nunca lo van a encontrar. La juventud de este tiempo busca siempre paz. En el placer o en la plata nunca lo van a encontrar. Chasquicuna te viene a invitar, Chasquicuna te viene a invitar, para que busques a Dios y esa paz Él te dará. Para que busques a Dios y esa paz Él te dará. Todo termina en la muerte, hermano mío. Luego estarás cara a cara con Jesucristo tu Salvador. Todo termina en la muerte, hermano mío. Luego estarás cara a cara con Jesucristo tu Salvador. Chasquicuna te viene a invitar, Chasquicuna te viene a invitar, para que busques a Dios y esa paz Él te dará. Para que busques a Dios y esa paz Él te dará. Muchas gracias, hermanos. Gracias, gracias. Gracias, gracias hermanos por haber dejado sus alabanzas en esta tarde y al cierre casi también de la tarde. Si hubiera algunos anuncios por ahí también antes de cantar unas alabanzas del hermano Germán, algo que tenga que dejarles a los hermanos, un anuncio. Hermano Francisco, sí, hermano Francisco estaba. Hermanos y hermanas, buenas tardes en el nombre del Señor. Amén. Parecen un poco cansaditos, ¿verdad, hermanos? Hermanos, muy contento, feliz, muy bendecido de parte del Señor a través de nuestros hermanos que nos están exponiendo la palabra. Nos fortalece, nos anima. Y espero que a todos los presentes, hermanos, nos vayamos fortalecidos con ese deseo, con esas ganas de continuar el camino que tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Amén, hermanos. Hermanos, para simplemente darles 3 anuncios importantes que he creído conveniente hacer, hermanos, en esta tarde. No sé si se dieron cuenta ustedes la hora del almuerzo. Hemos tenido un poquito de desorden y les pido disculpas. Quizá la lluvia, no los atendimos, quizás alguno se quedó sin su sopita o su segundo, porque vino la lluvia y por ahí nos desordenemos. Queremos hacerlo en la cena
queremos hacerlo diferente. Si en caso lloviera, hermanos, vamos aquí nomás adentro, vamos a hacer nuestra colita, vamos a recibir, en la puertita nos van a servir los hermanos, y recibimos nuestro platito y nos ubicamos en nuestras bancas otra vez, hermanos, porque afuera es complicado con la lluvia, hermanos. Amén. Y si en caso no llueve, igual vamos a hacer nuestra colita afuerita, hasta ahí, hasta el pasadizo nomás. Ahí en el pasadizo van a estar los hermanos, nos van a servir, recibimos nuestro platito y nos ubicamos por ahí, comemos en los mejores asientos que están afuera, hermanos. Amén. Y si, allá, pero en colita, hermanos, en orden, en colita, ordenaditos, como siervos de Dios, como soldados de Jesucristo. Amén, hermanos. Y espero que no se molesten, hermanos. Ya, así va a ser la forma que vamos a cenar en esta tarde. También, hermanos, les quiero pedir otro favor, que no se incomoden. Al iniciar nuestro evento, yo me reuní con las hermanas y oramos juntos. Y les dije, hermanitas, si se queman las manos, que sea para la gloria y honra de Dios, no se queje, no reniegue. Y yo les he rogado que lo hagan con tanto amor, con esa unidad, para que cocinen. Quizás están resfriando, quemando las manos, pero ellos que lo hagan por amor a Jesucristo. Amén. Pero yo les pido en esta tarde que vamos a apoyarlos también a nuestras hermanas. Les quiero pedir, hermanitos, que después de cenar, laven su platito. Amén. Por favor, laven su platito y ahí una hermana seguro está encargada que les reciba, hermanitos. Por favor. Amén. Ese es un favor que les pido más. Otro asunto, hermanos, también quiero pedirles. En esta noche tenemos una noche muy especial. Claro que todo el programa es especial porque lo servimos a nuestro Dios. Pero hoy vamos a tener un programa más extenso. Y les pido que me apoyen. Cuando les llamamos para iniciar, vengan de inmediato. Vamos a ordenarnos, hermanos, vamos a ubicarnos en las primeras bancas ordenaditos para facilitar a los que llegan posteriormente para que ocupen las bancas que siguen, hermanos. Amén. Porque si dejamos un asiento por acá adelante y los hermanos están al último están ya no tienen dónde sentarse, hermanos. Amén. Vamos ocupando las primeras bancas ordenado. Por favor, hermanos. ¿Sí? ¿Está bien, hermano? ¿No se molestaron? No. Amén. Entonces así va a ser, hermanos. Nosotros les llamamos a través de los grandes parlantes que tenemos de buen sonido. Y por favor, hacemos en orden. Queremos iniciar 7:30, hermanos. Espero que hagamos todo lo posible para lograr ese horario. Amén. Bueno, estaremos empezando con todos nosotros. Si alguien de acá, de los vecinos nos están visitando, llegan a veces más tardecito, pero a ellos ya los vamos a atender y los vamos a hacer descansar, hermanos. Pero nosotros que ya estamos acá, vamos a empezar a esa hora, hermanos, y ordenadamente. Amén. Hermanos, gracias por su atención y espero que no se hayan molestado y sigamos gozando de la palabra y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Francisco. Bien, hermanos, entonces nos vamos acostumbrando, ¿no? Bien, vamos a ponernos de pie, vamos cantando alabanzas al Señor, luego algunas palabras de oración también. Recibimos palabras de oración por la cena, como ya nos dijeron que va a haber cena, ya entonces hay esperanzas, ¿no? Entonces, vamos poniéndole de pie, vamos a cantar esas alabanzas que dice, ilumíname, Señor. Bueno, por ahí unas palabras de oración. Bien, hermanos, ¿todos estamos listos? Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, transfórmame, Señor.
y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Cristo. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Resucítame, Señor, con tu espíritu. Conviérteme, Señor, con tu espíritu. Resucítame, Señor. Resucítame, Señor, con tu espíritu. Resucítame y conviérteme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Cristo. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Pidamos fortaleza. Fortalézame, Señor, con tu espíritu. Consuélame, Señor, con tu espíritu. Fortaléceme, Señor, con tu espíritu. Fortaléceme y consuélame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Cristo. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor, como las águilas, sus alas levantarán. A ver, levanten las alas, como las águilas, sus alas levantarán. Están pesadas las alas. Los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrá y no se cansará, caminará, no se fatigará. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, eres digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, eres digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno.
eres digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Una vez más, digno, digno, eres digno de alabar. Dale con gozo. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Ahora cántala tú. Aleluya. Mi Dios es digno de alabar. 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 Qué felicidad, hermanos. Gracias por compartir esta alegría conmigo también. Y eso es lo que deseo que haya en todos ustedes, esa alegría que embargue su corazón. Y desde pies hasta cabeza, ¿no? Desde pies hasta cabeza, por donde recorre la sangre, ¿no? Recorre la sangre. Bien, palabras de oración, hermano William Santillán, que nuestros hermanos están desesperados también por ir tras las ollas. Así que, de paso, usted también da algunas palabras de bendición, también por la alimentación. Amén, hermano. Gracias, hermano William. Por ahí hay para escoger. Vamos, nos ponemos de pie, hermanos. Amén. Gracias, Gloria a hermanos. Dios. Queridos hermanos, buenas tardes a todos ustedes en el nombre del Señor. Amén.